Hay personas que parecen hechas de acero. Les gritan, las critican, las provocan y siguen ahí, serenas, como si el mundo no pudiera rozarlas. No es que no sientan, es que han aprendido un secreto. El verdadero poder no está en reaccionar, sino en dominarse. La vida nos pone constantemente a prueba. Un comentario fuera de lugar, un jefe autoritario, una decepción inesperada, un problema que se acumula con otro. Y ahí estamos, tambaleándonos entre el deseo de explotar y la necesidad de mantener la calma. Pero, ¿qué pasaría si empezaras a actuar como si nada te molestara? Este libro no se trata de reprimir tus emociones ni de fingir indiferencia vacía. Se trata de construir una armadura invisible, la del autocontrol, la resiliencia y la serenidad. Descubrirás que, lejos de ser una pose fría, actuar con calma es un movimiento estratégico, casi un arte, que transforma la manera en que los demás te perciben y la forma en que tú mismo enfrentas la vida. Aquí encontrarás reflexiones, estrategias y herramientas para caminar con la cabeza alta incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Porque a veces la mejor respuesta no es un grito, ni una justificación, ni una demostración de fuerza. Es el silencio tranquilo de quien sabe que nada ni nadie tiene el poder de perturbarlo. Este no es un libro para volverte insensible, sino para volverte imbatible. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El arte de la calma aparente. Hay un poder silencioso que pocas personas dominan y que a menudo se confunde con indiferencia o frialdad, pero en realidad es una de las armas más efectivas en la vida: la calma aparente. No se trata de negar lo que sentimos, porque la ira, la tristeza, la decepción y la frustración son emociones inevitables, sino de aprender a mostrarnos firmes cuando todo lo demás parece desmoronarse. La calma aparente no es un disfraz, sino un entrenamiento mental que te permite avanzar sin que las turbulencias externas marquen el ritmo de tu interior. Piensa por un momento en cuántas veces un gesto impulsivo, una respuesta airada o una reacción exagerada empeoraron lo que en principio era un conflicto menor. Ahí es donde este arte muestra su grandeza. Actuar con serenidad, incluso en escenarios hostiles, cambia el juego a tu favor porque no entregas tu poder a los demás. El mundo está lleno de provocaciones, desde un conductor que te cierra el paso hasta un compañero de trabajo que busca hacerte quedar mal, pasando por esa persona que lanza comentarios hirientes con la clara intención de sacarte de tus casillas. Lo habitual sería responder con la misma moneda, elevar la voz, demostrar que no toleras ese trato, pero lo que muchas veces no entendemos es que reaccionar con violencia emocional es ceder el control a quien justamente quiere dominarte. El arte de la calma aparente consiste en sostenerte en tu eje aunque afuera haya tormenta, en mirar de frente sin mover un músculo cuando alguien espera tu derrumbe, en convertir tu serenidad en un espejo que desconcierta a quien pretendía desestabilizarte. Hay quienes creen que esta actitud es una especie de frialdad emocional, pero lo cierto es que exige mucho más coraje que dejarse llevar por los impulsos. Dominarse a uno mismo es siempre más difícil que controlar a los demás. Requiere paciencia, claridad mental y la certeza de que tu valor no depende de lo que otros digan o hagan. Esta calma es una disciplina que se construye día a día, en los pequeños momentos donde decides no dejar que el exterior te arrastre. Cuando alguien discute contigo, ¿qué gana realmente si te exaspera? Gana tu energía, gana tu reacción, gana tu atención. Y cuando eliges permanecer tranquilo, aunque por dentro el corazón lata con fuerza, estás diciendo en silencio: no me controlas, no decides por mí. Lo fascinante es que esta calma no solo protege tu interior, sino que además genera un impacto externo. La serenidad tiene un efecto magnético. Quien se mantiene tranquilo transmite respeto, confianza y en ocasiones incluso temor en los demás, porque la mayoría no sabe cómo enfrentar a alguien que no se inmuta. Esa calma es interpretada como seguridad, y la seguridad siempre inspira.
Por eso, en la vida social, laboral o personal, actuar como si nada te molestara puede convertirse en una ventaja incalculable. No significa que no te afecte, sino que eliges el terreno donde vas a librar la batalla, no en la reacción, sino en la estrategia. El arte de la calma aparente, en definitiva, es una declaración silenciosa de independencia emocional. Es decir, tengo mis emociones, claro que siento, pero decido cuándo y cómo expresarlas, porque no soy esclavo de lo que ocurre a mi alrededor. Esta actitud, cuando se practica con constancia, te convierte en alguien que camina con una especie de armadura invisible. Y aunque nadie lo note explícitamente, todos lo perciben. Esa fortaleza que no grita, esa tranquilidad que desarma, ese temple que se queda contigo cuando eliges simplemente actuar como si nada te molestara. Capítulo 2. Lo que ocultamos tras la sonrisa. Una sonrisa puede ser tantas cosas al mismo tiempo que resulta difícil descifrarla. Puede ser un gesto genuino de alegría, una máscara de cortesía, un mecanismo de defensa o incluso un escudo ante la hostilidad del mundo. Sonreír no siempre significa estar bien, muchas veces significa que hemos aprendido a no mostrar lo que sentimos en realidad. Y ahí comienza uno de los dilemas más grandes de la vida emocional. ¿Cuánto de lo que somos y de lo que sentimos debemos exhibir frente a los demás y cuánto debemos guardar para nosotros? Actuar como si nada nos molestara no es negar lo que ocurre dentro, sino elegir con inteligencia lo que dejamos ver afuera. Y la sonrisa, esa expresión universal que a veces engaña, se convierte en el símbolo más claro de esta elección. En la sociedad actual, cada vez más obsesionada con las apariencias, mostrar debilidad es interpretado casi como un fracaso. Vivimos rodeados de discursos que exaltan la fuerza, la productividad, la resiliencia mal entendida como invulnerabilidad absoluta, y todo esto nos lleva a ejercer una presión invisible sobre nosotros mismos, la de no quebrarnos nunca, la de no dejar que otros sepan lo mucho que ciertas palabras, actitudes o circunstancias nos hieren. Una sonrisa entonces se vuelve un lenguaje silencioso que comunica, estoy bien, nada pasa, aunque por dentro arda una batalla que nadie más conoce. ¿Es esto hipocresía? No necesariamente, es, muchas veces, supervivencia. No se trata de fingir una felicidad inexistente, sino de no regalar tu vulnerabilidad a quien no la merece. Lo que ocultamos tras la sonrisa no es ausencia de emociones, sino la decisión consciente de proteger nuestro espacio interior. Si cada provocación encontrara en nosotros una reacción visible, si cada ataque consiguiera torcernos el gesto o derrumbarnos, terminaríamos convertidos en marionetas al servicio del temperamento de los demás. La sonrisa, o la calma aparente que se le asemeja, nos da la posibilidad de marcar un límite. Ese límite dice, no llegarás tan adentro como quieres, no tendrás acceso a la parte de mí que intento cuidar. Es cierto que callar y sonreír puede resultar agotador, porque el silencio también pesa. Pero no debemos confundirlo con debilidad, es un recurso, una estrategia, una forma de resistencia invisible que a veces es más poderosa que la confrontación directa. Sin embargo, ocultar tras la sonrisa también tiene un riesgo, olvidarnos de ser honestos con nosotros mismos. Fingir de manera constante, negar el dolor o la incomodidad, puede terminar erosionando nuestra propia identidad. La clave está en comprender que la calma aparente no significa autoengaño, sino saber elegir el escenario donde mostrar nuestras emociones. No es lo mismo llorar frente a alguien que busca humillarnos que llorar frente a un amigo que nos sostiene. No es lo mismo callar ante una provocación vacía que callar ante una injusticia que requiere nuestra voz. El arte está en distinguir cuándo una sonrisa es un escudo protector y cuándo se convierte en una cadena que nos impide ser auténticos. La mayoría de las personas busca de alguna manera leer las expresiones de los demás, adivinar sus pensamientos, interpretar sus gestos. Una sonrisa desconcierta porque abre preguntas. ¿Estará feliz? ¿Estará fingiendo? ¿Ocultará algo detrás? Y ese desconcierto puede convertirse en un arma de defensa. Quien sonríe cuando es atacado envía un mensaje ambiguo que desarma. No hay nada más frustrante para un provocador que no encontrar la reacción esperada. Esa falta de reacción alimenta la fuerza interior de quien la sostiene, porque demuestra que no depende de la hostilidad ajena para definirse.
En ese punto, la sonrisa ya no es un disfraz, sino una declaración: me importas tan poco que no mereces ni mi enojo. Pero más allá de la estrategia social, hay un aspecto íntimo que no debemos olvidar. Lo que ocultamos tras la sonrisa también nos pertenece a nosotros mismos. Todos cargamos dolores que nadie conoce, todos enfrentamos batallas que nunca se dicen en voz alta. Y en ese silencio se encuentra también la dignidad. No todo necesita ser explicado, no todo debe ser expuesto, no todas las heridas tienen que mostrarse para validarse. A veces, el simple hecho de guardarlas y caminar con serenidad es una manera de respetarnos, de honrar lo que sentimos sin necesidad de exhibirlo. La sonrisa, entonces, no siempre es felicidad, pero siempre es un símbolo. Puede ser símbolo de resistencia, de autocontrol, de estrategia, de madurez emocional o incluso de ironía frente al mundo. Lo importante no es si es real o fingida, lo importante es lo que representa, el dominio sobre la reacción. Porque detrás de esa calma puede haber enojo, tristeza o decepción, pero también hay una certeza: nadie tiene por qué ver lo que no quiero mostrar. Y aquí aparece la reflexión más profunda: ¿qué tanto de nosotros debemos guardar y qué tanto debemos compartir? La respuesta no es absoluta. Hay momentos en que mostrar vulnerabilidad es un acto de valentía, y momentos en que mostrarla sería regalarle el poder a la persona equivocada. La sonrisa se convierte en la frontera entre lo que dejamos salir y lo que decidimos proteger. Y aunque a veces esa frontera se sienta como una carga, también es la que nos da la libertad de elegir quién realmente merece nuestras emociones. Al final, lo que ocultamos tras la sonrisa no es un engaño, sino un recordatorio de que no todo debe ser evidente, de que la fortaleza muchas veces no se grita ni se presume, sino que se ejerce en silencio. Porque quien sonríe en medio de la tormenta, aunque por dentro tiemble, ya ha demostrado que nada ni nadie podrá arrebatarle lo más valioso: la capacidad de decidir cómo quiere mostrarse frente al mundo. Capítulo 3. El poder del silencio estratégico. El silencio tiene mala fama en un mundo donde todos quieren ser escuchados. Parece que callar equivale a no tener argumentos, a no defenderse, a aceptar pasivamente lo que ocurre. Pero esa percepción es engañosa, porque el silencio no es ausencia de fuerza, sino una de sus expresiones más sutiles y poderosas. Cuando elegimos callar, no estamos renunciando a nuestro derecho a responder, sino decidiendo que no todo merece nuestra voz, que no todas las batallas deben librarse en público, y que no todos los oídos son dignos de nuestra verdad. El poder del silencio estratégico radica en que no se trata de un silencio vacío, sino de un silencio que contiene intención, propósito y dirección. No es huida, es elección. Vivimos en una época de ruido constante. Las redes sociales, los debates televisivos, las conversaciones cotidianas, todo parece empujarnos a reaccionar de inmediato, a dar una opinión, a levantar la voz por encima de la de los demás. Se confunde rapidez con inteligencia y volumen con razón. Sin embargo, pocas veces se nos enseña el valor de detenernos, de no responder en el instante, de observar cómo se desarrolla la situación antes de intervenir. El silencio estratégico es esa pausa que incomoda a quien espera tu reacción inmediata, ese vacío que rompe el ritmo de quien intenta provocarte, ese gesto invisible que grita sin necesidad de palabras: no me manipulas, no decides por mí. En los conflictos humanos, el silencio puede ser tanto un muro como un espejo. Un muro porque impide que el ataque penetre en tu interior, y un espejo porque devuelve al otro el peso de sus propias palabras. Cuando alguien te grita y tú eliges no responder, el eco de su propia voz se convierte en su carga. Cuando alguien te acusa injustamente y tú sostienes el silencio, la duda se instala en los demás. ¿Y si no era tan cierto lo que decía? Cuando alguien busca desatar tu furia y encuentra solo calma, lo que obtiene no es triunfo sino frustración. En ese instante comprendes que no siempre la mejor defensa es un contraataque, sino el dominio de ti mismo frente a la provocación. El silencio también es un lenguaje, y como todo lenguaje, debe aprenderse a usar con precisión. No es lo mismo callar por miedo que callar por estrategia. No es lo mismo guardar silencio porque no tienes respuesta que hacerlo porque tu respuesta no merece ser gastada en ese terreno.
El silencio estratégico es activo, no pasivo. Implica observar, medir, comprender y decidir. Quien calla estratégicamente no es débil, es paciente. No es sumiso, es sabio. No es indiferente, es calculador. La fuerza de este silencio es que abre espacio, deja respirar la situación, crea un vacío que muchas veces revela más que 1000 palabras. En las relaciones personales, el silencio puede evitar discusiones inútiles. ¿Cuántas veces una pelea se enciende simplemente porque ninguno de los dos supo detenerse a tiempo? Una palabra mal dicha, un reproche lanzado con rabia, un gesto impulsivo que luego se convierte en arrepentimiento. En cambio, cuando uno de los dos sabe guardar silencio, la tormenta pierde combustible. Ese silencio no significa indiferencia hacia la relación, sino un compromiso mayor con la paz. Es el reconocimiento de que preservar el vínculo vale más que ganar la discusión, y al mismo tiempo demuestra una madurez que el otro, tarde o temprano, reconoce. En el ámbito laboral, el silencio puede convertirse en un arma de respeto. No siempre es necesario interrumpir para demostrar que sabemos, ni responder de inmediato para probar nuestra valía. A veces, la verdadera autoridad se gana escuchando más de lo que se habla. Los líderes más recordados no son aquellos que gritaban órdenes, sino aquellos que sabían cuándo hablar y cuándo callar, cuándo una palabra era necesaria y cuándo el silencio decía mucho más. El silencio en una reunión puede convertirse en un faro. Mientras todos opinan apresuradamente, quien guarda silencio parece estar observando desde otra altura, y esa percepción le otorga un aura de sabiduría y control. El silencio estratégico también tiene un efecto interno. No es solo lo que hacemos hacia afuera, es lo que construimos hacia adentro. Callar nos permite escuchar nuestra propia voz interior, esa que se ahoga cuando reaccionamos sin pensar. El silencio es un espacio donde la mente se ordena, donde la emoción pierde intensidad, donde la claridad aparece. En medio del bullicio externo, callar se convierte en un refugio. Es en ese instante donde podemos preguntarnos, ¿vale la pena responder? ¿Es esta una batalla que quiero librar? ¿Qué ganaré con mis palabras y qué perderé? El silencio nos da la distancia necesaria para elegir con lucidez. No obstante, es importante reconocer que el silencio también puede ser mal interpretado. Quien no entiende su poder lo puede ver como arrogancia, desprecio o incluso debilidad. Pero el silencio estratégico no busca complacer a todos, sino proteger tu equilibrio. No es un silencio eterno ni absoluto, es un silencio táctico, que se rompe cuando realmente vale la pena. Porque hay momentos en los que callar sería complicidad, y entonces es necesario hablar, denunciar, alzar la voz. El secreto está en distinguir esos momentos, en no convertir el silencio en un refugio permanente que nos aísle de la vida, sino en un recurso consciente que nos dé más libertad para decidir cuándo intervenir y cuándo retirarnos. Al final, el poder del silencio estratégico reside en una verdad simple pero difícil de aceptar. No todo merece respuesta, no todos los ataques merecen defensa, no todas las discusiones merecen palabras. Aprender a callar cuando lo necesitamos no es una renuncia, sino un triunfo invisible. Porque cada vez que eliges el silencio, lo que estás diciendo sin palabras es que eres dueño de ti mismo, que no te arrastran los impulsos, que no te define la provocación. Y esa es una de las formas más elevadas de libertad, la de saber que, aun teniendo 1000 cosas que decir, decides callar porque entiendes que tu voz no puede ser desperdiciada en cualquier escenario ni frente a cualquier persona. El silencio estratégico es, en definitiva, un acto de sabiduría, de paciencia y de dignidad. Es el recordatorio de que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en tener la calma suficiente para callar cuando todos esperan tu reacción. Y ese dominio, aunque pocos lo comprendan, es la expresión más clara de fortaleza interior. Capítulo 4. La fuerza invisible del autocontrol. El autocontrol es una de esas virtudes que todo el mundo admira en los demás, pero que casi nadie cultiva con la paciencia necesaria en sí mismo. Nos gusta pensar que tenemos dominio sobre nuestra vida, pero basta con una provocación, una injusticia, una decepción o incluso una pequeña contrariedad para descubrir que el control que creemos tener es frágil como el cristal.
Lo fascinante de esta verdad es que nadie escapa a ella. Todos, en algún momento, hemos sentido cómo la rabia se apodera de nuestras palabras, cómo el miedo dicta nuestras decisiones, cómo la tristeza nos encierra en un silencio improductivo o cómo la ansiedad acelera nuestros gestos hasta dejarnos exhaustos. El autocontrol no es la negación de esas emociones, sino la capacidad de contenerlas, de administrarlas, de hacerlas pasar por el filtro de la conciencia antes de que se transformen en actos que después no podamos revertir. La fuerza invisible del autocontrol se percibe en los momentos en que nadie más lo nota, en esas instancias privadas en las que uno podría gritar, responder, romper, escapar, pero decide no hacerlo. Es invisible porque no genera aplausos, porque no tiene testigos ni reconocimientos inmediatos. Nadie celebra que te hayas mordido la lengua cuando querías insultar, ni que hayas respirado profundo cuando deseabas golpear la mesa, ni que hayas guardado silencio cuando tu orgullo exigía revancha. Y sin embargo, esos pequeños actos de dominio sobre uno mismo son los que construyen la verdadera fortaleza. El autocontrol es silencioso, discreto, pero su poder se acumula como una corriente subterránea que con el tiempo cambia el curso de la vida. Lo difícil de comprender es que el autocontrol no es represión. Reprimir significa empujar hacia adentro lo que sentimos hasta que, tarde o temprano, explota en otra dirección. Autocontrol, en cambio, es un ejercicio consciente de canalización. La emoción sigue existiendo, el dolor, la ira o la frustración están ahí, pero ya no gobiernan. Es como tener un caballo salvaje dentro de ti. La represión sería encerrarlo en un establo hasta que destruya las paredes, mientras que el autocontrol consiste en aprender a domarlo, a guiar su energía, a usar su fuerza a tu favor. Nadie nace sabiendo hacerlo, y por eso es un arte que requiere práctica diaria, porque cada situación difícil es una oportunidad de entrenar la mente, de fortalecer la voluntad, de demostrarte a ti mismo que no eres esclavo de lo que ocurre. La fuerza invisible del autocontrol es la que separa quienes reaccionan de manera impulsiva de quienes actúan con propósito. En un mundo donde la inmediatez domina, donde todos buscan respuestas rápidas y expresiones instantáneas, quien se detiene a pensar, quien se concede unos segundos antes de responder, parece ir contra la corriente, pero en realidad va mucho más lejos. El impulso satisface en el momento, pero destruye en el futuro. El autocontrol incomoda en el momento, pero construye en el futuro. ¿Cuántas relaciones se han roto por una palabra dicha con furia? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por una reacción impulsiva? ¿Cuántas veces el arrepentimiento llegó demasiado tarde porque dejamos que el instinto hablara antes que la razón? La historia personal de cada ser humano está llena de esos momentos, y la diferencia entre repetirlos o aprender de ellos radica en la práctica constante del autocontrol. Esta fuerza invisible también tiene una dimensión social. El autocontrol inspira respeto. Nadie confía plenamente en alguien que explota con facilidad, porque la inestabilidad genera temor. En cambio, aquel que muestra calma en medio de la tensión se convierte en un punto de equilibrio, en alguien en quien otros buscan apoyo. El líder, el amigo, el compañero que sabe sostener su compostura es percibido como más confiable y más fuerte, aunque no levante la voz ni exhiba agresividad. Esa fuerza no se mide en la capacidad de imponerse por la violencia, sino en la capacidad de sostenerse firme sin que la violencia lo arrastre. Lo paradójico es que el autocontrol no se manifiesta en las grandes gestas heroicas, sino en los pequeños momentos del día a día. Está en el trabajador que recibe una crítica injusta y decide mejorar en silencio en lugar de explotar contra su jefe. Está en el padre que frente a la rabieta de su hijo elige la paciencia antes que el grito. Está en la persona que, en medio del tráfico caótico, respira profundo en lugar de dejar que la frustración gobierne su jornada. Está en el joven que prefiere callar un insulto en redes sociales antes que responder con la misma moneda. Esos actos casi invisibles son los ladrillos con los que se construye un carácter inquebrantable. Y aunque nadie más los vea, uno mismo los acumula como pruebas de crecimiento personal. El autocontrol, sin embargo, no es un estado permanente ni perfecto. No se trata de alcanzar una cima y quedarse allí, sino de un entrenamiento constante.
Habrá días en que logremos sostenernos firmes y días en que caeremos en la trampa de la reacción impulsiva. El error no es fracasar en el intento, sino rendirse a la idea de que no vale la pena intentarlo. Cada caída es una lección, cada pérdida de control es una invitación a empezar de nuevo. Cada error es una oportunidad para aprender qué nos desestabiliza y cómo podemos fortalecernos. El autocontrol no exige perfección, exige constancia. El mayor beneficio de esta fuerza invisible es la libertad. Cuando no tienes autocontrol, eres esclavo de tus emociones, de tu entorno, de las provocaciones ajenas. Tu paz depende de lo que otros hagan o digan. Tu felicidad se convierte en un terreno frágil que cualquiera puede destruir con una sola palabra. Pero cuando aprendes a dominarte, ya no importa lo que ocurra afuera. Lo que importa es tu decisión interna de no entregarle tu poder a nadie más. Esa libertad es incalculable, porque significa que tu bienestar ya no está en manos de otros, sino en las tuyas. Y es entonces cuando comprendes que actuar como si nada te molesta no es fingir, sino conquistar un nivel de dominio sobre ti mismo que pocos alcanzan. La fuerza invisible del autocontrol no necesita ser reconocida por nadie, no requiere medallas, ni aplausos, ni títulos. Su grandeza está en el silencio de quien se contiene, en la dignidad de quien no reacciona, en la serenidad de quien sabe que no tiene que demostrar nada a nadie. Porque la verdadera fuerza no está en vencer a los demás, sino en vencer los impulsos que podrían derrotarnos por dentro. Y cuando llegamos a ese punto, descubrimos que el autocontrol no es solo una habilidad, es una forma de vida, una disciplina que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Capítulo 5. El escenario interior. Emociones bajo control. El ser humano no vive en el mundo externo tanto como cree, sino en un escenario invisible que se despliega dentro de sí mismo. Todo lo que vemos, escuchamos o experimentamos no llega a nosotros de manera pura, sino que pasa inevitablemente por el filtro de nuestras emociones. El mundo es lo que sentimos que es, más que lo que objetivamente ocurre. Por eso, dos personas pueden atravesar la misma situación y vivirla como si fueran universos diferentes. Lo que para una es un desastre, para la otra es una oportunidad. Lo que para una es motivo de furia, para la otra es apenas un contratiempo. Lo que para una es una derrota insoportable, para la otra es un aprendizaje valioso. Lo que cambia no es la realidad, sino el escenario interior desde el cual la interpretamos. Y ese escenario está gobernado, la mayoría de las veces, por emociones que parecen indomables. Aprender a controlar las emociones no significa eliminarlas. Nadie puede escapar al enojo, al miedo, a la tristeza, a la decepción o a la ansiedad, porque forman parte de nuestra naturaleza más profunda. Son señales, son alarmas que nos dicen algo sobre lo que vivimos. Son impulsos que nos han permitido sobrevivir como especie durante miles de años. El problema surge cuando dejamos que esas emociones, que deberían ser mensajeras, se conviertan en reinas absolutas. Una emoción descontrolada puede arruinar una relación, destruir un proyecto, bloquear un sueño, paralizar la voluntad. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se quedan atrapados en su propio laberinto no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gobernarlas. No somos responsables de lo que sentimos en un primer momento, pero sí de lo que hacemos con lo que sentimos. El escenario interior es complejo, porque no se trata solo de dominar emociones aisladas, sino de comprender cómo se entrelazan. El miedo se disfraza de rabia, la rabia esconde tristeza, la tristeza se transforma en apatía, la apatía deriva en frustración, y así sucesivamente. Un gesto mal interpretado en el trabajo puede despertar inseguridad, la inseguridad genera enojo, el enojo se descarga en alguien inocente y finalmente lo que parecía un detalle insignificante termina afectando un día entero. Esa es la fuerza de lo emocional, se expande como un incendio si no aprendemos a contenerlo. Controlar las emociones significa apagar la chispa antes de que el fuego consuma todo el bosque. Y eso solo es posible cuando dejamos de actuar automáticamente y empezamos a observar lo que ocurre en nuestro interior con la misma atención con la que miramos lo que pasa afuera. El control emocional no es represión y negación, es comprensión.
Quien reprime sus emociones las empuja al sótano de la mente, y tarde o temprano, esas emociones regresan con más fuerza, disfrazadas de ansiedad, de insomnio, de explosiones desproporcionadas. Quien las niega se engaña a sí mismo y se convierte en una bomba de relojería que estalla en los momentos más inoportunos. El verdadero dominio surge de reconocer lo que sentimos, darle un nombre, aceptar su existencia y luego preguntarnos, ¿qué quiero hacer con esto? Ese instante de conciencia es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente y aprender a dirigir el timón. No es un proceso rápido ni sencillo, pero cada vez que lo logramos, damos un paso más hacia la libertad. El escenario interior no es estático, cambia constantemente. Hay días en los que despertamos ligeros, con entusiasmo, y sentimos que podemos con todo. Hay otros en los que nos pesa el cuerpo, la mente se llena de sombras y lo más pequeño parece un obstáculo insalvable. La vida está hecha de altibajos emocionales, y pretender que siempre estaremos arriba es una ilusión que solo conduce a la frustración. El verdadero poder no es evitar las caídas, sino aprender a transitar por ellas sin perder el rumbo. Controlar las emociones significa aceptar que el dolor vendrá, que la tristeza nos visitará, que la rabia tocará la puerta, pero que ninguno de esos huéspedes indeseados tendrá derecho a quedarse más de lo necesario. Cuando alguien te provoca y tú respondes con rabia, entregas tu poder. Cuando alguien te decepciona y tú caes en la desesperación, entregas tu poder. Cuando un problema surge y tú te hundes en la ansiedad, entregas tu poder. La vida se vuelve entonces un continuo ceder el mando de tu propia existencia a las emociones momentáneas. Recuperar ese mando requiere disciplina, requiere entrenamiento y, sobre todo, requiere la valentía de mirar hacia adentro con honestidad brutal. La mayoría prefiere culpar al mundo, a los demás, a las circunstancias, antes que asumir que lo que realmente necesita transformar está en su propio escenario interior. Es más fácil acusar que mirar el espejo, pero el espejo es el único lugar donde puede empezar el cambio. Dominar las emociones no significa convertirse en una piedra, al contrario, significa sentir con intensidad, pero elegir cómo responder. Es llorar cuando lo necesitas, pero no permitir que la tristeza se convierta en inercia. Es reconocer la rabia, pero canalizarla en acción productiva. Es aceptar el miedo, pero no permitir que te paralice. Es vivir las emociones como aliadas, no como enemigas. Porque cada una de ellas trae un mensaje. El miedo te advierte de un peligro, la tristeza te pide recogimiento, la rabia te señala una injusticia, la alegría te invita a compartir. Escuchar esos mensajes es importante, pero convertirlos en tiranos es autodestruirse. El escenario interior es el verdadero campo de batalla. Afuera puedes aparentar calma, puedes sonreír, puedes actuar como si nada te molesta, pero si por dentro el caos gobierna, tarde o temprano se filtrará en tus actos. El dominio real se alcanza cuando la serenidad exterior coincide con la serenidad interior, cuando la calma no es solo una máscara, sino una verdad. Esa coherencia es la que otorga paz duradera, porque ya no dependes de sostener un disfraz, sino de habitar un estado de equilibrio que, aunque imperfecto, es genuino. Controlar las emociones no es algo que se logre de una vez y para siempre. Es un trabajo constante, un ejercicio diario, una práctica que se pone a prueba en cada conversación, en cada conflicto, en cada decepción, en cada reto inesperado. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, cada vez que respiras antes de responder, cada vez que te das un espacio para pensar, estás fortaleciendo el músculo invisible del autocontrol emocional. Y con el tiempo, descubres que lo que antes te alteraba apenas te mueve, que lo que antes te destruía ahora solo te incomoda, que lo que antes parecía insoportable ahora se vuelve un aprendizaje. El escenario interior es, en última instancia, el lugar donde se decide tu destino, porque la vida no está determinada únicamente por lo que ocurre, sino por lo que haces con lo que ocurre. Puedes tener éxito o fracaso, puedes recibir amor o rechazo, puedes enfrentarte a la fortuna o a la adversidad, pero lo que definirá tu experiencia de vida será cómo decides manejar las emociones que cada situación despierte en ti. Quien domina su escenario interior es libre, porque nada de lo que pase afuera podrá sacarlo de su centro. Y esa libertad es el núcleo de la filosofía de actuar como si nada te molestara.
no porque nada te afecte, sino porque aprendes a gobernar tu mundo interno de tal manera que lo externo ya no tiene poder absoluto sobre ti. Capítulo 6. La indiferencia como escudo. La indiferencia es una de las actitudes más malinterpretadas de la condición humana. Se confunde con frialdad, con apatía, con egoísmo o con desinterés por el mundo y los demás, cuando en realidad puede ser un recurso de supervivencia psicológica, un mecanismo de defensa sofisticado y, sobre todo, un escudo invisible contra las agresiones externas. No hablamos aquí de la indiferencia que niega la empatía, ni de la que se desentiende de las responsabilidades, sino de esa forma de indiferencia consciente que uno elige ejercer cuando comprende que no todo merece su atención, que no todas las provocaciones exigen respuesta y que no todas las opiniones ajenas tienen el derecho de penetrar en el núcleo íntimo de su identidad. Esta indiferencia, bien comprendida, es un arma silenciosa que protege de las heridas innecesarias y que otorga una libertad insólita, la libertad de no ser esclavo del juicio ajeno. Desde la infancia nos educan para buscar aprobación. Queremos complacer a los padres, ser aceptados por los amigos, reconocidos por los maestros, valorados por la sociedad. Ese impulso es tan fuerte que muchas veces construimos una personalidad no en función de lo que realmente somos, sino de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Vivimos pendientes de la mirada ajena, atentos a los aplausos o a los reproches, vulnerables ante las críticas. La indiferencia consciente surge como respuesta a esa esclavitud. Cuando uno entiende que jamás podrá complacer a todos, que la crítica es inevitable y que incluso el éxito genera envidia, empieza a liberarse de la necesidad de ser aprobado. El escudo de la indiferencia no es rechazo al mundo, sino protección del propio valor. Es como decir, sé quién soy, sé lo que valgo y no necesito que tu opinión lo defina. Lo poderoso de esta actitud es que desconcierta. El crítico espera herirte, el provocador espera tu ira, el envidioso espera tu reacción. Pero cuando encuentra indiferencia, se queda sin armas. No hay nada que desarme más a alguien que busca lastimarte que tu capacidad de mostrarte imperturbable. Y no se trata de fingir, sino de entender profundamente que esas palabras no tienen el peso que intentan atribuirse. La indiferencia es un filtro, separa lo que vale la pena atender de lo que no merece energía, lo que enriquece de lo que destruye, lo que merece respuesta de lo que debe morir en el silencio. Ese filtro, aplicado con firmeza, reduce enormemente el desgaste emocional que sufrimos día a día. La vida está llena de pequeños ataques invisibles, un comentario sarcástico disfrazado de broma, una insinuación maliciosa, una crítica velada, una comparación injusta. Si nos detuviéramos a responder a cada una de esas provocaciones, viviríamos en un estado de batalla permanente. La indiferencia como escudo nos ahorra esa guerra inútil. No es ignorancia, es selección. Es entender que nuestra energía es limitada y que gastarla en responder a todo es malgastarla. La indiferencia no significa que no sintamos, significa que hemos aprendido a decidir qué merece ser sentido y qué no. Pero la indiferencia no solo protege del ataque ajeno, también resguarda de la sobrecarga emocional que produce el exceso de información, de estímulos y de expectativas de la sociedad moderna. Estamos expuestos constantemente a noticias, opiniones, juicios y comparaciones. El mundo digital amplifica esta presión. Redes sociales donde cada gesto es evaluado, cada palabra es criticada, cada imagen es sometida a juicio. Quien no cultiva la indiferencia ante gran parte de ese ruido se convierte en prisionero de una ansiedad constante. La indiferencia entonces se convierte en un filtro de salud mental, un muro que nos permite separar lo que realmente importa de lo que no tiene relevancia. Claro que esta actitud tiene un riesgo. La línea entre indiferencia protectora e indiferencia destructiva puede ser muy delgada. Una cosa es no reaccionar ante un ataque gratuito, y otra muy distinta es cerrar los ojos frente a una injusticia real. Una cosa es no responder a la crítica malintencionada, y otra es no escuchar las observaciones que podrían ayudarnos a crecer. La indiferencia como escudo debe usarse con discernimiento. Es un arma, y como toda arma, en manos imprudentes puede volver peligrosa.
Por eso, es necesario insistir en que la verdadera indiferencia estratégica no es desinterés por el mundo, sino cuidado por el propio equilibrio. No es frialdad, es inteligencia emocional. Lo que hace de la indiferencia un escudo tan poderoso es que nos libera del deseo de controlarlo todo. Una gran parte de nuestro sufrimiento surge de intentar cambiar lo que no depende de nosotros. Las opiniones ajenas, las palabras malintencionadas, los prejuicios, los juicios. Ese esfuerzo es inútil y desgastante, porque nunca lograremos moldear lo que piensan o dicen los demás. Lo único que podemos controlar es nuestra respuesta, y la indiferencia es la respuesta que dice: tu ataque existe, pero no me toca. Tu juicio existe, pero no me define. Tus palabras existen, pero no tienen poder sobre mí. Esa certeza genera una paz que ninguna otra estrategia ofrece. La indiferencia también nos enseña algo esencial: no todo merece importancia. La vida es corta y el tiempo que dedicamos a defendernos de críticas inútiles es tiempo que perdemos para construir, para amar, para aprender, para disfrutar. La indiferencia es una declaración de prioridades. No gastaré mi energía en lo pequeño porque tengo cosas más grandes que atender. Esa actitud nos permite enfocar nuestra atención en lo verdaderamente valioso. Paradójicamente, cuanto más indiferentes somos a lo superficial, más sensibles nos volvemos a lo esencial. El escudo de la indiferencia, cuando se ejerce con sabiduría, transforma la manera en que vivimos. Nos vuelve más libres, más ligeros, más dueños de nosotros mismos. Nos enseña a caminar en medio de un mundo lleno de voces sin dejarnos arrastrar por cada una de ellas. Nos recuerda que no tenemos por qué reaccionar siempre, que no necesitamos justificarnos a cada instante, que no debemos ceder nuestro valor a cada juicio. Y aunque muchos no lo entiendan, aunque algunos lo interpreten como frialdad, quienes han experimentado esta libertad saben que es una de las conquistas más valiosas que se pueden alcanzar. En última instancia, la indiferencia como escudo es una forma de amor propio. Es la afirmación silenciosa de que no permitirás que cualquiera tenga acceso ilimitado a tu paz. Es una muralla invisible que protege tu centro de lo banal y lo destructivo. Es el recordatorio de que no necesitas dar batalla en todos los frentes, porque tu vida no se mide por la cantidad de provocaciones que respondes, sino por la serenidad que logras conservar en medio de ellas. Y cuando comprendes esto, actuar como si nada te molesta deja de ser una estrategia temporal y se convierte en una filosofía de vida. Vivir con la convicción de que tu paz vale más que cualquier provocación y de que tu energía debe ser reservada para lo que realmente tiene sentido. Capítulo 7. Cuando todo arde alrededor. La verdadera medida del temple humano no se revela en los momentos de calma, sino en aquellos instantes en que la realidad parece desmoronarse a nuestro alrededor. Todos, en algún punto de la vida, atravesamos situaciones que nos sacuden hasta los cimientos. Una pérdida inesperada, una traición que rompe la confianza, un fracaso que hiere el orgullo, un caos colectivo que nos arrastra como una marea sin control. Es en esos momentos cuando la serenidad se pone a prueba, cuando actuar como si nada te molestara deja de ser un ejercicio cotidiano de autocontrol y se convierte en una forma de resistencia frente al derrumbe. La calma en medio de la tormenta no significa indiferencia hacia lo que ocurre, sino la capacidad de sostenerse en pie aun cuando todo alrededor parece arder. Cuando todo arde alrededor, el instinto más natural es reaccionar con desesperación. Queremos correr, gritar, buscar culpables, escapar del fuego, defendernos como sea. Esa reacción tiene sentido biológico. Somos criaturas diseñadas para sobrevivir y el peligro activa en nosotros una alarma que empuja a actuar sin pensar demasiado. Sin embargo, lo que en tiempos primitivos era necesario para huir de una bestia salvaje, en la vida moderna se convierte muchas veces en una trampa. La reacción impulsiva ante la crisis rara vez soluciona algo, al contrario, suele agravar lo que ya está en llamas. La calma, por el contrario, se transforma en una ventaja inesperada, porque otorga perspectiva en medio del caos. Cuando todos corren en círculos, quien mantiene la serenidad encuentra el camino. Pensemos en un incendio real. El humo nubla la vista, la temperatura aumenta, el pánico se expande más rápido que las llamas. La diferencia entre la vida y la muerte no depende solo del fuego, sino de la capacidad de actuar con lucidez en ese escenario. Quien entra en pánico tropieza,
pierde la dirección, se asfixia en el humo. Quien conserva la calma tiene más posibilidades de encontrar una salida. La metáfora del incendio es aplicable a todo lo que enfrentamos. Discusiones familiares que estallan de un momento a otro, crisis laborales que amenazan con arruinar años de esfuerzo, pérdidas afectivas que nos dejan sin aliento, situaciones sociales que se convierten en tormentas colectivas. En todas ellas, el pánico quema más que la situación en sí. La calma en medio del caos no es natural, es cultivada. Se construye a partir de hábitos mentales, de entrenamientos emocionales, de pequeñas victorias cotidianas en las que uno aprende a no reaccionar inmediatamente ante lo que incomoda. El que sabe dominar su temperamento en lo pequeño tendrá más herramientas para dominarlo en lo grande. No se trata de esperar que en medio de una tragedia logremos serenidad si nunca la practicamos en los contratiempos cotidianos. La disciplina emocional es como un músculo, se fortalece en cada ocasión en que elegimos no ser arrastrados por la inercia de la emoción. Y es ese músculo el que, llegado el día de la tormenta, nos permitirá permanecer en pie mientras otros caen en el pánico. La historia está llena de ejemplos de quienes, en medio de catástrofes, se convirtieron en faros de calma para los demás. Pensemos en los líderes que frente a guerras o crisis sociales mantuvieron la compostura y guiaron a sus pueblos con serenidad. Pensemos en los médicos que, rodeados de heridos y caos, conservan el pulso firme para salvar vidas. Pensemos en los padres que, frente al dolor de la pérdida, encuentran la manera de sostener a sus hijos con un gesto sereno. No son seres extraordinarios en su origen, son personas comunes que comprendieron que el pánico nunca ayuda y que la calma, en cambio, abre puertas invisibles. En nuestra vida personal, cuando todo arde alrededor, solemos sentir que el mundo conspira contra nosotros. Cada problema se multiplica, cada herida se agranda, cada preocupación se magnifica. Es ahí donde la mente juega su papel más cruel, alimenta la llama con pensamientos catastróficos, repite imágenes de fracaso, anticipa escenarios oscuros que aún no han ocurrido. La mente en crisis puede convertirse en el peor enemigo, porque la realidad externa se multiplica con la tormenta interna. Dominarse en esos momentos es aprender a detener el incendio mental antes de que destruya toda posibilidad de claridad. Respirar, callar, observar, elegir con cuidado las palabras, mover con lentitud el cuerpo, todo gesto consciente se convierte en un ancla que nos impide ser arrastrados por la corriente del pánico. La calma no evita la dificultad, pero sí cambia la manera en que atravesamos la dificultad. Dos personas pueden vivir la misma tragedia, pero su experiencia será radicalmente distinta dependiendo de la serenidad con la que la enfrenten. Una se hundirá en la desesperación, perderá fuerzas rápidamente y quedará a merced de la tormenta. La otra, aunque sufra igual, encontrará en la calma un espacio para sostenerse, para actuar con inteligencia, para decidir con mayor claridad. Esa diferencia puede parecer sutil, pero es la línea que separa a quienes salen fortalecidos de la adversidad de quienes quedan atrapados en ella. Lo más sorprendente de todo es que la calma en medio del caos no solo nos beneficia a nosotros, sino a quienes nos rodean. La serenidad es contagiosa. Cuando alguien mantiene la compostura en una situación crítica, los demás encuentran en esa persona un punto de apoyo. Su calma se convierte en referencia, en faro, en ejemplo silencioso. Así, el que logra dominarse no solo se salva a sí mismo, sino que ofrece un espacio de salvación para otros. Por eso, la calma en medio del incendio es también un acto de generosidad. Cuando todo arde alrededor, hay una tentación constante, la de dejarse arrastrar por la desesperación colectiva. La multitud grita, la masa se agita, el entorno presiona y uno siente que debe unirse a ese movimiento porque, de lo contrario, quedará fuera. Pero es justamente ahí donde se pone a prueba el coraje de ser diferente. Elegir la calma cuando todos eligen el pánico. No es un camino sencillo, porque implica enfrentarse a la incomprensión, incluso a la crítica, de quienes confunden serenidad con indiferencia. Pero el tiempo siempre demuestra que quien mantiene la calma tenía más razón quien se dejó llevar por la histeria. El fuego exterior siempre existirá en alguna forma. La pérdida, el fracaso, la traición, la injusticia, la incertidumbre. No podemos evitarlo, pero podemos decidir qué hacer con él. Algunos se dejan consumir hasta convertirse en cenizas, otros aprenden a caminar en medio de las llamas sin dejar que los definan.
Actuar como si nada te molestara cuando todo arde alrededor no significa negar la realidad del fuego, sino reconocer que dentro de ti existe un espacio que no puede ser quemado, tu voluntad, tu serenidad, tu capacidad de elegir cómo responder. Es ese espacio tu refugio y al mismo tiempo tu fortaleza. En última, cuando todo arde alrededor, lo que está en juego no es la situación en sí, sino la capacidad de conservar intacta la esencia. El mundo puede perderse, las cosas materiales pueden desaparecer, las personas pueden fallar, los proyectos pueden derrumbarse. Pero si logras mantenerte sereno, si logras no ceder tu paz, si logras sostener tu dignidad en pie, entonces nada de lo que arde afuera podrá destruir lo que eres por dentro. Y esa es quizá la victoria más grande que se pueda alcanzar en la vida. Atravesar el incendio sin perder la calma y descubrir que aún en medio de las llamas, tu espíritu sigue intacto. Capítulo 8. El arte de no engancharse. Vivimos en un mundo donde la provocación es constante. Basta con encender la televisión, abrir las redes sociales, asistir a una reunión familiar o caminar por la calle para darnos cuenta de que los estímulos externos parecen diseñados para hacernos reaccionar. Un comentario malintencionado, una mirada desafiante, una opinión contraria, un gesto de desprecio, un conductor que se atraviesa en el camino, un cliente que insulta, un compañero de trabajo que lanza una crítica disfrazada de sugerencia. En cada uno de esos momentos, la vida nos tiende una trampa, la invitación a engancharnos. Engancharse significa morder el anzuelo de la provocación, entregar el control de nuestras emociones al otro, responder automáticamente a lo que nos hiere o nos incomoda. Y una vez que caemos en ese juego, nos convertimos en marionetas porque ya no somos dueños de nuestra reacción. Reaccionamos porque alguien más nos arrastró al terreno que quería. No engancharse es un arte. Es la capacidad de observar cómo alguien coloca frente a ti la carnada emocional y en lugar de morderla, mirarla con calma, sonreír y dejarla pasar. Es un ejercicio de poder silencioso porque demuestra que nadie puede obligarte a entrar en una batalla que no has elegido. En la vida cotidiana, la mayoría de los conflictos no son reales, sino artificiales. No nacen de una necesidad genuina de resolver algo, sino del deseo de alguien de descargar su frustración en otro, de alguien que busca sentirse superior, de alguien que necesita control. Cada vez que nos enganchamos con esas pequeñas trampas, alimentamos la rueda del conflicto y nos desgastamos inútilmente. Aprender a no engancharse es aprender a conservar la energía para lo importante, es negarse a luchar batallas inútiles, es comprender que la paz interior vale más que tener la última palabra. El gran obstáculo para practicar este arte es el ego. El ego no soporta ser cuestionado, contradicho o minimizado. El ego no soporta ser contradecido. Exige reconocimiento, exige que nuestra opinión prevalezca, exige que no se nos falte al respeto. Y en ese reclamo incesante nos empuja a reaccionar ante cualquier señal de amenaza. El ego no entiende de serenidad, entiende de defensa. Pero si examinamos con atención, descubrimos que la mayoría de los ataques que tanto nos indignan no son reales. Una crítica de un desconocido, una burla de alguien que no nos conoce, un comentario en una red social de una persona que jamás veremos en la vida, ¿merecen realmente el desgaste de nuestra energía emocional? El ego dice que sí, pero la sabiduría dice que no. Cada vez que resistimos la tentación de defender al ego, fortalecemos nuestra libertad. No engancharse no es pasividad, no es dejarse pisotear, no es permitir abusos. Al contrario, es un acto de estrategia. Quien no se engancha elige cuándo, cómo y dónde pelear. Elige las batallas que valen la pena y renuncia a las que solo consumen energía. Esta capacidad de elegir es lo que distingue a los fuertes de los débiles. El débil necesita responder siempre porque se siente amenazado por todo. El fuerte sabe que no todas las ofensas son dignas de respuesta, que no todo insulto merece réplica, que no todo desafío requiere demostración. La fuerza se mide en gran parte por la capacidad de permanecer en silencio cuando el ruido no conduce a nada. Existen distintas formas prácticas de cultivar este arte. La primera es la pausa.
Ante la provocación, el impulso natural es reaccionar de inmediato, pero si entrenamos la capacidad de esperar unos segundos antes de responder, descubrimos que la intensidad de la emoción disminuye y que nuestra respuesta puede ser mucho más inteligente. Esa pausa puede ser un respiro profundo, un gesto de silencio, un simple cambio de atención. Es increíble cómo unos segundos de contención pueden evitar horas o incluso días de conflicto. La segunda herramienta es la perspectiva, preguntarnos si eso que nos molesta seguirá importando en una semana, en un mes, en un año. La mayoría de las veces la respuesta es no. Y si no importará entonces, ¿por qué otorgarle tanta importancia ahora? La tercera herramienta es la renuncia al control de lo ajeno, entender que no podemos cambiar lo que otros piensan o dicen, pero sí podemos decidir cómo responder. Esa renuncia es liberadora, porque nos recuerda que la verdadera batalla se libra solo en nuestro interior. El arte de no engancharse también exige reconocer que muchas veces lo que nos hiere en los demás es un reflejo de lo que no hemos resuelto en nosotros mismos. La crítica nos duele cuando toca una inseguridad propia. La burla nos afecta cuando hiere una herida abierta. El desprecio nos irrita cuando aún dudamos de nuestro propio valor. Por eso cada provocación puede ser vista como una oportunidad. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos preguntarnos qué parte de nosotros se siente amenazada. Así, en vez de engancharnos con el otro, nos enganchamos con nuestro propio proceso de autoconocimiento. De esa manera, cada provocación se transforma en un espejo y el arte de no engancharse se convierte en el arte de crecer. El mundo moderno está diseñado para engancharnos, con notificaciones, con titulares alarmantes, con debates interminables, con polémicas que cambian cada día. Las redes sociales son un laboratorio de provocación constante porque se alimentan de nuestra reacción. Cada vez que respondemos, cada vez que entramos en una discusión inútil, cada vez que nos dejamos arrastrar, estamos entregando tiempo, energía y atención a un sistema que se nutre de ello. Resistir ese impulso es un acto de rebeldía silenciosa. No engancharse es también una forma de recuperar la soberanía sobre nuestra mente. Quien aprende el arte de no engancharse se convierte en dueño de sí mismo. Camina por la vida como quien atraviesa un mercado lleno de voces, ofertas y gritos, pero sabe que no necesita detenerse en cada puesto. Elige con calma dónde poner su atención, a quién escuchar, qué tomar. Esa libertad de elegir convierte la vida en un tránsito más ligero. Porque el que se engancha con todo vive agotado, consumido, en guerra permanente. El que sabe soltar vive más liviano, más sereno, más disponible para lo que realmente importa. El desafío es grande, porque no engancharse requiere ir contra nuestra naturaleza más instintiva. Requiere entrenar la mente para no responder al golpe con otro golpe, a la ofensa con otra ofensa, al grito con otro grito. Requiere comprender que no siempre necesitamos demostrar que tenemos razón, que no siempre necesitamos ganar, que no siempre necesitamos defendernos. Y esa renuncia no es debilidad, es superioridad, porque el que domina su reacción domina al mismo tiempo la situación. El que no se engancha, aunque parezca pasivo, es en realidad el más poderoso de todos, porque no permite que nadie más decida por él cómo debe sentirse o actuar. En última instancia, el arte de no engancharse es un arte de libertad. Es la libertad de no ser arrastrado por la corriente, la libertad de no ser esclavo del ego, la libertad de elegir la serenidad en lugar del conflicto. Es el recordatorio de que tu paz vale más que cualquier provocación, de que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en discusiones inútiles, de que tu tiempo es demasiado breve para gastarlo en batallas sin sentido. Cuando comprendes esto, descubres que la vida no necesita ser una guerra constante, sino un camino donde, en lugar de engancharte con cada obstáculo, aprendes a caminar ligero, dejando que lo que no importa se caiga solo por el peso de su propia insignificancia. Capítulo 9. Serenidad ante la incertidumbre. La vida es, por naturaleza, incierta. Nadie puede prever con exactitud qué ocurrirá mañana, ni siquiera en la próxima hora. Cada respiración que tomamos nos acerca a lo desconocido. Cada decisión que tomamos nos enfrenta a posibilidades infinitas. Y cada encuentro, cada pérdida, cada error o acierto se despliega en un escenario que no controlamos.
La incertidumbre es la condición fundamental de la existencia humana, y sin embargo, la mayoría de nosotros vive como si pudiéramos dominarla, luchando contra lo inevitable, resistiéndose al flujo natural de los acontecimientos. Esa resistencia genera ansiedad, estrés y frustración, porque la vida no puede ser contenida por planes rígidos ni control absoluto. Aprender a mantener la serenidad ante la incertidumbre es, en esencia, uno de los desafíos más profundos y liberadores que podemos enfrentar. La tradición estoica nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar nuestra percepción y nuestra respuesta ante ellos. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto insistían en que el sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino del juicio que hacemos sobre lo que sucede. Si alguien nos hiere, si la fortuna nos abandona, si un fracaso golpea nuestra vida, no es el hecho en sí el que nos destruye, sino la interpretación que hacemos de él. La serenidad, según esta filosofía, surge de la aceptación de la realidad tal como es y del dominio consciente de nuestra mente. No se trata de resignación pasiva, sino de una fuerza activa. Elegir responder desde la calma en lugar de reaccionar desde la confusión. Decidir desde la claridad en lugar de dejarse arrastrar por la tormenta emocional. El budismo ofrece una perspectiva complementaria. Enseña que la raíz del sufrimiento es el apego, a las personas, a los objetos, a las expectativas, a la idea de un futuro controlable. Vivir aferrados a lo que inevitablemente cambia nos sumerge en la frustración constante. La práctica de la atención plena y la meditación permite observar la transitoriedad de todas las cosas, aceptar que cada momento es único y que todo pasará. La serenidad no consiste en impedir el cambio, sino en reconocer que el cambio es la esencia de la vida y que resistirse a él es luchar contra la corriente de un río que no podemos detener. La calma surge al comprender que incluso la pérdida, el dolor o la confusión forman parte del flujo natural de la existencia y no son enemigos sino maestros silenciosos que nos enseñan a sostenernos con firmeza en medio del movimiento constante. Desde la psicología moderna también encontramos herramientas para enfrentar la incertidumbre, aprender a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, practicar la regulación emocional, entrenar la atención, observar los pensamientos sin dejar que nos controlen, son estrategias que fortalecen la capacidad de mantener la calma. La ansiedad se alimenta del exceso de proyección, imaginamos escenarios futuros catastróficos y reaccionamos como si ya estuvieran ocurriendo. La serenidad, en cambio, se cultiva trayendo la atención al presente, evaluando con claridad qué podemos hacer aquí y ahora y soltando lo que escapa a nuestro control. Cada momento de atención consciente es un acto de libertad frente al caos potencial de la incertidumbre. Vivir con serenidad ante la incertidumbre también implica una transformación de nuestras prioridades. La vida es finita y cada instante cuenta. Engancharnos con preocupaciones menores, anticipar desastres improbables, preocuparnos por juicios ajenos, desperdiciar energía en escenarios que no existen aún, todo ello nos aleja de lo que realmente tiene valor. Cultivar relaciones significativas, desarrollar nuestro potencial, construir nuestra paz interior, experimentar el mundo con atención y gratitud. La serenidad surge cuando comprendemos que no podemos poseer el futuro, pero sí podemos habitar plenamente, y que este acto de presencia consciente nos protege de la ansiedad que genera la fantasía de control absoluto. El autocontrol y la indiferencia que hemos explorado en capítulos anteriores encuentran aquí su máxima expresión. Ante lo desconocido, ante la pérdida de seguridad, ante la fragilidad inevitable de la existencia, la capacidad de no engancharse, de no reaccionar impulsivamente, de no permitir que el miedo o la rabia gobiernen, se convierte en un escudo invaluable. Cada instante en que resistimos el impulso de la preocupación nos fortalece. Cada vez que elegimos la calma sobre la reacción, nos acerca a una libertad profunda. No es una serenidad superficial, ni dependiente de circunstancias externas. Es un estado interior que se mantiene firme aunque el mundo entero cambie, que nos permite caminar con estabilidad en medio de tormentas, que nos da la posibilidad de observar la vida con claridad sin ser arrastrados por el flujo caótico de lo que no controlamos.
La incertidumbre también nos ofrece una paradoja liberadora. Cuanto más aceptamos que no podemos controlar el futuro, más capaces somos de vivir con intensidad en el presente. La serenidad no significa indiferencia ante lo que ocurre, sino una atención plena que permite elegir con sabiduría dónde poner la energía. Nos volvemos selectivos, decidimos qué merece nuestra emoción, nuestro tiempo, nuestra reacción, nuestra atención. La tranquilidad ante lo desconocido no se compra ni se hereda, se cultiva con práctica diaria, con introspección, con disciplina emocional y con la firme convicción de que nuestra paz interior es más valiosa que cualquier conflicto externo o preocupación anticipada. El autocontrol y la indiferencia que hemos explorado en capítulos anteriores encuentran aquí su máxima expresión. Ante lo desconocido, ante la pérdida de seguridad, ante la fragilidad inevitable de la existencia, la capacidad de no engancharse, de no reaccionar impulsivamente, de no permitir que el miedo o la rabia gobiernen, se convierte en un escudo invaluable. Cada instante en que resistimos el impulso de la preocupación nos fortalece. Cada vez que elegimos la calma sobre la reacción, nos acerca a una libertad profunda. No es una serenidad superficial ni dependiente de circunstancias externas. Es un estado interior que se mantiene firme aunque el mundo entero cambie, que nos permite caminar con estabilidad en medio de tormentas, que nos da la posibilidad de observar la vida con claridad sin ser arrastrados por el flujo caótico de lo que no controlamos. La incertidumbre también nos ofrece una paradoja liberadora. Cuanto más aceptamos que no podemos controlar el futuro, más capaces somos de vivir con intensidad en el presente. La serenidad no significa indiferencia ante lo que ocurre, sino una atención plena que permite elegir con sabiduría dónde poner la energía. Nos volvemos selectivos, decidimos qué merece nuestra emoción, nuestro tiempo, nuestra reacción, nuestra atención. La tranquilidad ante lo desconocido no se compra ni se hereda, se cultiva con práctica diaria, con introspección, con disciplina emocional y con la firme convicción de que nuestra paz interior es más valiosa que cualquier conflicto externo o preocupación anticipada. En última instancia, mantener la serenidad ante la incertidumbre nos convierte en maestros de nuestro propio mundo interior. Comprendemos que los eventos externos no pueden robarnos la calma, que nadie puede decidir cómo sentimos si nosotros no lo permitimos, que nuestra paz no depende de la aprobación ni del comportamiento de otros. El tiempo sigue su curso, el mundo cambia constantemente, las circunstancias fluctúan y la vida nos enfrenta a sorpresas continuas. Sin embargo, quien cultiva la serenidad ha aprendido a navegar estas aguas con maestría. Incluso en la tormenta más intensa, incluso ante la pérdida más profunda, incluso en la confusión absoluta, la mente entrenada puede sostenerse firme, respirar, observar, elegir. Y es en esa elección, en esa decisión consciente de no dejarse arrastrar, donde reside la verdadera libertad. No porque el mundo deje de ser incierto, sino porque la serenidad se convierte en nuestra forma de resistencia, en nuestro acto de dominio sobre lo que realmente importa, nuestro estado interno. Actuar como si nada nos molestara no es ignorar la realidad ni negar nuestras emociones. Es reconocer que, aunque todo cambie, aunque todo sea imprevisible, existe un espacio dentro de nosotros que permanece inmutable y que nos permite caminar con claridad, con fortaleza y con dignidad. Esa serenidad ante la incertidumbre es quizá la expresión más elevada de autonomía, de sabiduría y de libertad que un ser humano puede alcanzar. Capítulo 10. Maestría en la vida cotidiana. La vida cotidiana es, paradójicamente, el escenario donde se mide la verdadera fortaleza de nuestro espíritu. No son los grandes eventos extraordinarios los que moldean nuestro carácter, sino los innumerables pequeños momentos que se repiten una y otra vez, día tras día. Cada gesto de molestia, cada comentario que hiere, cada retraso, cada inconveniente, cada persona que desafía nuestra paciencia, constituye un microcosmos donde se prueba nuestra capacidad de actuar como si nada nos molestara. La rutina, con toda su monotonía y sus pequeñas fricciones, es el laboratorio donde entrenamos la paciencia, la serenidad y el autocontrol.
No existen secretos extraordinarios, la verdadera maestría se revela en la forma en que atravesamos lo ordinario, cómo respondemos cuando nadie nos observa, cómo reaccionamos cuando el mundo nos empuja a perder la calma. Cada interacción cotidiana ofrece una oportunidad de practicar la indiferencia consciente. En el tráfico, un conductor que se cruza, un peatón que bloquea el paso, un semáforo que tarda demasiado. En el trabajo, un colega que interrumpe, un jefe que exige de manera injusta, una reunión que se prolonga sin sentido. En la familia, un comentario sarcástico, una crítica repetida, una expectativa incumplida. En la sociedad, noticias alarmantes, injusticias que nos indignan, debates que nos frustran. Todo esto son pequeñas pruebas que ponen a examen nuestra habilidad para no engancharse, para mantener la serenidad y para conservar la energía que realmente importa. Cada momento insignificante puede convertirse en una oportunidad de fortaleza si aprendemos a responder con conciencia en lugar de reacción automática. Actuar como si nada nos molestara en la vida cotidiana no significa ignorar lo que ocurre ni suprimir nuestras emociones. Significa reconocer la realidad de cada situación, observarla sin juzgarla precipitadamente, aceptar que la incomodidad es inevitable y elegir deliberadamente nuestra respuesta. Significa respirar antes de hablar, pensar antes de reaccionar, contener el impulso de reprochar o quejarse y canalizar la energía hacia lo que realmente genera valor. Cada vez que logramos esta pausa consciente, no solo evitamos conflictos innecesarios, sino que fortalecemos nuestra paz interior. Esa fuerza invisible, acumulada con la práctica diaria, nos prepara para enfrentar desafíos mayores con mayor lucidez y resistencia emocional. En la vida cotidiana también se revela la importancia de la perspectiva. Muchas veces nos irritamos o sentimos molestia porque sobrevaloramos la importancia de un evento, de un comentario o de un obstáculo. Un retraso que parece intolerable, un reproche que sentimos injusto, una crítica que nos hiere, todo ello se magnifica por la interpretación que le damos. La filosofía estoica nos recuerda que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellos. Al aplicar esta visión en lo cotidiano, podemos relativizar las molestias. Preguntarnos si realmente tendrán trascendencia en una semana, en un mes, en un año, y descubrir que la mayoría de ellas no la tienen. Esta perspectiva disminuye la intensidad de nuestras reacciones y nos permite mantener la calma sin esfuerzo aparente. Otra estrategia esencial es el establecimiento de límites internos. En la vida diaria, la gente a menudo nos empuja hacia la irritación sin que nosotros lo permitamos conscientemente. La clave está en decidir dónde permitimos que penetre la energía ajena y dónde no. No todos los comentarios merecen nuestra atención, no todas las críticas requieren defensa, no todos los conflictos merecen nuestro tiempo y energía. Cultivar esta selectividad es una forma de autoprotección emocional que permite conservar fuerza para lo que realmente importa. Es también un acto de respeto hacia nosotros mismos, porque indica que nuestra paz interior no es negociable. La maestría en la vida cotidiana también implica reconocer el papel de nuestras emociones. En lugar de luchar contra ellas, se trata de observarlas como indicadores, como información que nos revela algo sobre nosotros mismos y sobre el entorno. La molestia, la irritación, la frustración, la ansiedad, todas son señales que pueden guiar nuestro comportamiento si aprendemos a escucharlas sin reaccionar impulsivamente. Cada vez que permitimos que estas emociones nos enseñen, en lugar de dejarnos arrastrar por ellas, transformamos un potencial conflicto en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. De esta manera, la vida diaria se convierte en un aula donde entrenamos no solo nuestra paciencia, sino también nuestra sabiduría y discernimiento. Incluso los momentos de interacción con personas difíciles se convierten en entrenamiento. La familia, los colegas, los amigos o incluso desconocidos a veces actúan de manera que desafía nuestra tolerancia. En esos encuentros, la reacción natural es devolver el impulso, criticar, reprochar, discutir, imponer. Pero quien ha cultivado la práctica de actuar como si nada le molestara, reconoce que estas interacciones son espejos, reflejan nuestras propias vulnerabilidades, inseguridades o expectativas frustradas.
Aprender a responder con calma, sin perder la compostura, es un ejercicio de dominio interno que nos fortalece más que cualquier victoria externa. Cada sonrisa ante la provocación, cada silencio ante la crítica, cada gesto de paciencia en la molestia es un acto de soberanía personal. La vida cotidiana nos enseña también la importancia de la constancia. La serenidad no es un estado que se alcanza una vez y se mantiene automáticamente, sino un hábito que se cultiva día tras día. Cada pequeño acto de autocontrol, cada momento en que decidimos no engancharse, se acumulan, formando un carácter sólido, una mente fuerte, un espíritu resistente. La constancia transforma la práctica diaria en un recurso invaluable. Cuando surgen desafíos mayores, los efectos acumulados de estas pequeñas victorias nos permiten mantener la calma incluso en situaciones extremas. Es la acumulación de la paciencia y la disciplina lo que genera una fortaleza interior duradera. Finalmente, la maestría en la vida cotidiana implica la integración de todos los aprendizajes anteriores: autocontrol, silencio estratégico, indiferencia consciente, serenidad ante la incertidumbre y no engancharse. Cada uno de estos elementos, aplicado en los pequeños momentos de la rutina diaria, se convierte en un engranaje que sostiene el funcionamiento de nuestra paz interior. La vida no deja de presentar desafíos, pero la persona que ha entrenado su mente y su corazón sabe que aunque el mundo cambie, aunque surjan conflictos, aunque todo parezca incierto, existe un núcleo interno que permanece estable, inquebrantable y sereno. Ese núcleo es la verdadera fortaleza. Actuar como si nada te molestara no es fingimiento ni evasión, sino una forma de sabiduría práctica, una disciplina emocional, un modo de vivir que transforma la rutina en un espacio de libertad, claridad y poder interior. En la cotidianidad se revela entonces la maestría más profunda, no en los grandes logros ni en las hazañas extraordinarias, sino en la capacidad de mantener la calma, de elegir nuestras respuestas, de preservar nuestra paz en medio del flujo incesante de la vida. Cada día, cada gesto, cada interacción se convierte en una oportunidad de demostrar que la serenidad no depende de la fortuna ni de los demás, sino de la fuerza interior que hemos cultivado con paciencia, disciplina y conciencia. Y es en esa práctica diaria donde descubrimos que la verdadera libertad, la que permite actuar como si nada nos molestara, se encuentra en el dominio de nuestra propia mente, en la elección consciente de nuestra actitud frente a todo lo que ocurre y en la constancia con que sostenemos nuestra paz en la vida cotidiana. Capítulo 11. Fortaleza en la adversidad humana. La verdadera prueba de la serenidad y de la capacidad de actuar como si nada nos molestara no se encuentra en los momentos de paz, sino en los que enfrentamos la complejidad y la dureza de las relaciones humanas. Las personas son, por naturaleza, imprevisibles, contradictorias y, en muchos casos, egoístas. Amigos que decepcionan, familiares que critican, colegas que buscan aprovecharse, líderes que manipulan, desconocidos que atacan, la vida cotidiana nos coloca frente a un abanico constante de situaciones en las que la paciencia, la indiferencia consciente y la calma interior se ponen a prueba de manera casi sistemática. La adversidad humana no puede evitarse. Podemos intentar rodearnos de personas agradables, pero la vida siempre nos expondrá a la variedad de caracteres y comportamientos que desafían nuestra estabilidad emocional. La pregunta crucial es, ¿cómo responder sin perder la serenidad? El primer principio para enfrentar la adversidad humana es la comprensión profunda de que las acciones de los demás no siempre reflejan una intención personal de dañarnos. Muchas veces, las críticas, los reproches, la hostilidad o la indiferencia provienen de la ignorancia, del miedo, de la frustración interna o de la incapacidad de quienes nos rodean para gestionar sus propias emociones. Reconocer esto no significa justificar comportamientos dañinos, sino tomar distancia emocional, entender que la molestia que sentimos no proviene únicamente de los actos ajenos, sino de nuestra interpretación de ellos. La persona que actúa con ira, celos o manipulación está proyectando su conflicto interno, y al no engancharse con esa proyección, protegemos nuestra energía emocional y preservamos nuestra claridad mental.
El segundo principio es la práctica constante de la pausa y la observación. Antes de reaccionar ante la provocación de otro, es vital detenerse, respirar y observar lo que realmente está ocurriendo. ¿Es un ataque directo o es un reflejo de la inseguridad del otro? ¿Qué parte de mí se siente herida y por qué? La pausa nos permite elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente, evitando que la emoción momentánea determine nuestra conducta. Esta práctica, repetida cientos de veces en pequeñas interacciones cotidianas, fortalece un músculo emocional invisible, la capacidad de sostener la calma incluso cuando todo el entorno parece diseñado para quebrarla. El tercer principio es la distancia consciente. En situaciones de conflicto intenso, es necesario aprender a separarnos emocionalmente del comportamiento ajeno sin desconectarnos de la realidad. Esto no implica indiferencia pasiva ni negligencia, sino reconocer que la responsabilidad de nuestra serenidad recae únicamente sobre nosotros. Podemos establecer límites claros, proteger nuestro espacio interno y decidir conscientemente cuánto de la energía ajena permitimos que nos afecte. Esa distancia no nos aleja del mundo, sino que nos permite relacionarnos con él desde un centro de equilibrio que nadie puede derribar. En la adversidad humana también surge un desafío profundo, la gestión de la frustración. Todos tenemos expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás, sobre lo que merecemos recibir, sobre el reconocimiento de nuestro esfuerzo. La frustración nace cuando la realidad contradice estas expectativas. Actuar como si nada nos molestara no significa eliminar la frustración, sino reconfigurar nuestra relación con ella. Cada momento de decepción es una oportunidad para entrenar la aceptación, aceptar que los demás actúan según sus propios criterios, que el mundo no se ajusta siempre a nuestro deseo, que nuestra paz depende de nuestra respuesta, no de la conducta externa. Esta aceptación consciente nos permite mantener la calma incluso frente a injusticias evidentes. Otro aspecto crucial es la práctica de la empatía estratégica. Entender las motivaciones y limitaciones de los demás nos ayuda a interpretar sus acciones sin internalizarlas como ataques personales. La persona que critica constantemente puede estar reflejando su propia inseguridad. La que manipula puede estar temiendo perder control. La que hiere puede estar proyectando dolor no resuelto. Observar estas dinámicas con atención no nos hace inmunes a la emoción, pero nos permite responder con mayor claridad, con mayor desapego, con mayor inteligencia emocional. La empatía estratégica no significa permitir abusos, sino comprender que la serenidad depende de nuestra capacidad de elegir la respuesta más adecuada, no de ceder a la reacción inmediata. La adversidad humana también nos enseña la importancia del autocuidado emocional. Mantener la calma frente a situaciones difíciles requiere recursos internos, energía mental, claridad de pensamiento, estabilidad emocional y contacto con la naturaleza. Sin estos recursos, nuestra paciencia se erosiona, nuestra capacidad de no engancharse disminuye y nuestra serenidad se vuelve frágil. La fortaleza interior no surge de la nada, se construye deliberadamente día tras día, reforzando nuestra resiliencia ante las provocaciones externas. En medio de la adversidad humana, también surge la necesidad de practicar la desaprobación silenciosa. No toda injusticia o falta de respeto requiere confrontación inmediata. Algunas batallas no valen la pena, otras, si se enfrentan sin estrategia, pueden empeorar la situación. Aprender a seleccionar con cuidado dónde intervenir y dónde mantener la calma es una habilidad avanzada. La maestría consiste en reconocer que nuestra reacción no siempre genera justicia, pero sí siempre puede alterar nuestra serenidad. Elegir preservar nuestra paz frente a la provocación es un acto de poder que pocos comprenden, pero que transforma la experiencia de la vida cotidiana en un terreno de aprendizaje constante, enseñándonos que la fortaleza más profunda consiste en sostener la serenidad incluso cuando todo el mundo parece querer arrebatarla.
Finalmente, la fortaleza en la adversidad humana se consolida mediante la integración de todos estos principios: pausa, observación, distancia emocional, gestión de la frustración, empatía estratégica, autocuidado y selección consciente de batallas. Cada interacción difícil, cada conflicto, cada provocación se convierte en un campo de entrenamiento, un lugar donde cultivamos paciencia, resiliencia, sabiduría y autocontrol. La persona que logra mantener la calma frente a la agresión, la crítica o la injusticia demuestra que la verdadera fuerza no reside en vencer al otro, sino en dominarse a sí mismo. Actuar como si nada nos molestara, en este contexto, se convierte en un arte que transforma el caos de la interacción humana en un escenario de crecimiento interior, enseñándonos que la libertad más profunda consiste en sostener la calma incluso cuando todo el mundo parece querer arrebatarla. En última instancia, la adversidad humana nos ofrece la oportunidad más profunda: descubrir que la calma no depende del entorno ni de los demás, sino de la fuerza que hemos cultivado dentro de nosotros. Cada conflicto superado sin perder la compostura, cada provocación ignorada con inteligencia, cada decepción enfrentada con ecuanimidad, fortalece un núcleo invisible pero sólido que permanece inalterable. Este núcleo es nuestra fortaleza, nuestra autonomía, nuestra paz. Y cuando comprendemos que incluso la adversidad más intensa no puede tocarnos si mantenemos esa claridad interior, nos damos cuenta de que actuar como si nada nos molestara no es solo una estrategia, sino una forma de vida, una filosofía práctica que transforma cada día, cada relación y cada desafío en una oportunidad de libertad, sabiduría y poder personal. Capítulo 12. La libertad absoluta. Si hemos aprendido algo a lo largo de este viaje, es que la verdadera serenidad, la capacidad de actuar como si nada nos molestara, no se encuentra en la ausencia de dificultades, ni en la supresión de emociones, ni en la indiferencia superficial. Se encuentra en la integración de cada principio, de cada estrategia, de cada práctica que hemos cultivado a lo largo de la vida. La pausa consciente, la distancia emocional, la gestión de la frustración, la empatía estratégica, la atención plena, la aceptación de la incertidumbre, la práctica de no engancharse y la maestría en la vida cotidiana. Cuando estas habilidades se consolidan, surge algo más profundo: la libertad absoluta. Esa libertad no depende de las circunstancias externas, no puede ser arrebatada por la injusticia, la traición, el caos o la adversidad. Es un estado interior que permanece inalterable incluso cuando todo parece derrumbarse alrededor. La libertad absoluta es, antes que nada, la libertad de elegir. Elegir cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar y cómo relacionarnos con el mundo. Cada pensamiento negativo que decidimos no alimentar, cada emoción destructiva que elegimos observar sin reaccionar, cada provocación que decidimos no tomar como ataque personal, cada conflicto que decidimos enfrentar con calma, nos acerca un paso más a esta autonomía interior. La libertad absoluta es la comprensión profunda de que nada externo tiene el poder de controlar nuestra mente si no se lo concedemos. Cada palabra hiriente, cada injusticia, cada frustración, cada provocación externa es simplemente un evento neutro hasta que nuestra mente le asigna poder. Comprender esto transforma radicalmente nuestra experiencia de la vida. Nos convertimos en arquitectos de nuestro estado interior, en guardianes de nuestra paz, en maestros de nuestras emociones. Un aspecto fundamental de esta libertad es la aceptación total de la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma: las personas, los eventos, las circunstancias, incluso nuestros propios pensamientos y emociones. Aceptar la transitoriedad de la vida no significa resignarse, sino reconocer que la resistencia a lo inevitable es la fuente principal del sufrimiento. La práctica del desapego consciente, combinada con la compasión por uno mismo y por los demás, nos permite fluir con el mundo en lugar de luchar contra él. Al hacerlo, descubrimos que actuar como si nada nos molestara no es negar la realidad, sino abrazarla con sabiduría, sin permitir que nos arrastre hacia la desesperación o la ira. Esta aceptación convierte la vida en un río en el que podemos nadar con fuerza y claridad, en lugar de ser arrastrados sin rumbo por la corriente de los acontecimientos. La libertad absoluta también exige un dominio profundo del ego.
El ego, con su necesidad constante de reconocimiento, su miedo a la pérdida y su impulso de controlar, es la fuerza que más nos empuja a reaccionar y a engancharse con los demás. La maestría emocional consiste en observar el ego, reconocer sus demandas y decidir conscientemente no ceder ante ellas. No se trata de suprimir nuestra identidad ni nuestra autoestima, sino de no permitir que nuestra paz dependa de la aprobación, la atención o la reacción de otros. Cada vez que logramos sostenernos firme frente a los reclamos del ego, nos acercamos más a un estado de independencia emocional plena, donde nuestra serenidad ya no puede ser comprometida por factores externos. La libertad absoluta se revela también en la capacidad de vivir plenamente en el presente. La mayor parte de nuestra molestia surge de pensar en lo que ocurrió o en lo que podría ocurrir, la anticipación de conflictos, la rumiación sobre agravios, la preocupación por lo que no podemos controlar. La práctica de la atención plena y del enfoque en el aquí y ahora nos libera de ese desgaste emocional. Cada respiración consciente, cada acción deliberada, cada instante vivido sin distracción nos acerca a un estado en el que la molestia pierde poder sobre nosotros. La verdadera libertad no es simplemente no reaccionar, sino poder actuar con claridad, presencia y propósito en cada momento, sin ser arrastrados por las cadenas de la emoción inconsciente. Un elemento esencial de esta filosofía es la integración de la compasión y la empatía profunda. Actuar como si nada nos molestara no significa volverse insensible ni distante, significa comprender que la mayoría de las acciones humanas provienen de limitaciones internas, miedos, inseguridades y condicionamientos. La compasión hacia los demás nos permite mantener la calma incluso ante la hostilidad, porque entendemos que su comportamiento refleja su propia lucha interna, no un ataque directo a nuestro valor. Esta empatía estratégica combinada con límites firmes nos permite relacionarnos con el mundo de manera efectiva y sabia, sin sacrificar nuestra serenidad ni nuestra integridad. La libertad absoluta también se construye a través de la resiliencia ante la adversidad. La vida inevitablemente nos confrontará con pérdidas, fracasos, decepciones y traiciones. Cada una de estas experiencias, si se enfrenta con conciencia y calma, se convierte en un maestro silencioso que fortalece nuestro núcleo interior. La serenidad en medio de la adversidad no elimina el dolor, pero sí transforma nuestra relación con él, nos permite atravesarlo sin perder la compostura, aprender de la experiencia y emerger con mayor fortaleza. Esta resiliencia nos enseña que nuestra paz interior no depende de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad de sostenernos firme frente a ellas. Finalmente, la libertad absoluta implica un compromiso profundo con la integridad personal. Actuar como si nada nos molestara no significa ceder a los demás ni comprometer nuestros valores. Significa sostener nuestras convicciones con calma, elegancia y firmeza, sin permitir que la provocación externa determine nuestra conducta. La verdadera maestría es vivir de acuerdo con nuestros principios, sin perder la serenidad, sin reaccionar impulsivamente, sin permitir que la ira, el miedo o la frustración dicten nuestras acciones. Esta coherencia entre pensamiento, emoción y acción constituye la base de un poder interno que no puede ser arrebatado. En última instancia, la libertad absoluta es la culminación de todo lo aprendido en este libro. La capacidad de actuar como si nada nos molestara es mucho más que un mecanismo de defensa. Es una filosofía de vida que transforma cada interacción, cada dificultad, cada desafío en una oportunidad para crecer, para sostener la paz y para ejercer nuestro poder interior. Es la certeza de que, aunque el mundo sea incierto, aunque las personas sean impredecibles, aunque las circunstancias sean adversas, existe un núcleo inviolable dentro de nosotros que permanece sereno, intacto, libre. Esta libertad no es un regalo que nos ofrece el mundo, es un logro que se construye con práctica, disciplina y conciencia. Es la expresión más elevada de autonomía, fortaleza y sabiduría que un ser humano puede alcanzar. Vivir de esta manera no es fácil, ni rápido, ni lineal. Requiere práctica constante, introspección profunda y dedicación diaria. Cada instante, cada elección, cada reacción puede convertirse en una oportunidad de entrenar la mente y el espíritu. Sin embargo, quienes persisten en este camino descubren que la serenidad es acumulativa. Cada pequeño acto de autocontrol, cada momento de paciencia, cada decisión de no engancharse, fortalece un núcleo interior que finalmente se convierte en la base de la libertad absoluta.
Esta es la maestría final, actuar como si nada nos molestara no solo en la superficie, sino en la profundidad más íntima del ser, alcanzando un estado en el que la paz interior es independiente de todo lo externo y nuestra existencia se convierte en un ejemplo vivo de libertad, equilibrio y poder silencioso. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.